cómo ser más efectivos en nuestra relación pedagógica. Y una de las partes más importantes para ser efectivos, pues es vernos, ¿no? Es como empezar a conocernos. Entonces, pues bueno, yo lo que les voy a pedir es que tengamos una conversación. Cuando ustedes quieran hablar, pues prende cada uno, el que va a hablar, prende la cámara para que podamos tener contacto con la persona, ¿cierto? Entiendo que no todos pueden tener la cámara encendida, pero entonces quien quiera conversar lo puede hacer. ¿Bien? Bueno. Primero que todo, ¿por qué estoy hablando yo de este tema? ¿Sí? ¿Por qué María Teresa? Durante toda mi vida y mi vida profesional, puedo decir, de muchos años, he sido una persona muy inquieta precisamente por las relaciones, por las comunicaciones, por facilitar el desarrollo de los otros. Y todo esto me ha llevado pues a estudiar cómo podemos ser todos más efectivos, yo me incluyo, ¿sí? ¿Cómo podemos ser más efectivos en nuestra relación con nuestros alumnos, con nuestros hijos, con nuestros amigos? Porque siempre nosotros estamos teniendo conversaciones, ¿cierto? Tenemos diferentes conversaciones que nos llevan a ser efectivos, bien sea en nuestras relaciones interpersonales o bien sea, por ejemplo, para conseguir un resultado, ¿no? En cada una de las organizaciones donde nosotros estemos trabajando. Bien, entonces he venido como estudiando, como investigando, y también dentro de mi proceso de acompañamiento a otros, dentro de procesos de desarrollo humano y organizacional, he tenido la oportunidad de aplicar una herramienta muy importante que es la indagación apreciativa, ¿sí? De la cual hoy les quiero hablar. No es una palabra de Dios. Yo creo que parto de la base de que ninguno de nosotros tiene la razón. Podemos complementarnos para crear algo muchísimo mejor, ¿cierto? Pero siempre buscando un servicio hacia los demás, ¿bien? Cada uno de ustedes debe tener un motivo por el que aceptó venir hoy acá a que conversemos sobre este tema. Aquí viene la primera pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué lo trae hoy a esta conversación? ¿Qué le llamó la atención de este título de cómo hacer más efectivas las relaciones pedagógicas? Quisiera como escuchar a algunos de ustedes, ¿sí? Porque esto también nos lleva a entender un poco como qué espero yo recibir, ¿no? ¿Cuál es mi inquietud frente a este tema? Entonces quisiera escucharlos. ¿Qué les trae hoy a esta conversación de cómo ser más efectivos en la relación pedagógica? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a compartirnos un poquito como su inquietud, su expectativa? ¿Sí? ¿Alguien alzó? Mary Evelyn, cuéntanos. Doctora María Teresa, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ahí te encendí la cámara un momento para que nos Bravo. veamos. ¿Qué Sí me diferencia? parece. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. A pesar de que a veces no la encendemos, pero no dudes en que todos estamos súper atentos. A veces es por conectividad también. Pero bueno, primero que todo, un saludo a todos y me da mucho gusto conocerte. Me parece súper importante la temática cuando la vi. Además, por toda tu experiencia y todo lo demás, quería escucharte y te quería también conocer un poco más cómo podemos perfeccionar ese quehacer docente, porque para mí ser maestro es mi pasión, entonces quiero hacerlo cada día mejor. Y ahorita con el tema de pandemia, espérame que por ahí se hubo ruido, de pronto se activó un micrófono. Bueno, entonces te decía que he notado que pues las comunicaciones han cambiado definitivamente
Y también el interés mío hoy es que podamos abordar de otra forma cómo poder llegar a los estudiantes de una mejor forma cuando utilizamos medios tecnológicos, cuando utilizamos todas estas plataformas, que no se pierda el tema emocional, las relaciones que cada vez por el tema de distanciamiento, por el tema de teletrabajo y todo lo demás, pues eso hace que no sea igual que cuando estábamos en las aulas. Entonces, eso era lo que quería comentarte, ese fue mi mayor interés en que podamos mejorar cada día. Muchísimas gracias. Gracias, Mari. ¿Tú eres docente de qué? Cuenta rápidamente. Bueno, yo llevo muchos años en educación, en universidades, soy consultora en educación superior, trabajo con el Ministerio de Educación también, y a nivel de docencia, pues soy docente de pregrado, posgrado, en especial a nivel virtual en este momento, hace unos años, y otros años estuve presencial, pero ahorita sí soy docente virtual solamente, en áreas de ingeniería industrial y a nivel de posgrado también de ingeniería. Y también soy conferencista, doy charlas empresariales. Entonces, es mi trabajo sobre todo el tema de la formación y por eso me interesa mucho el tema. Muchísimas gracias. Mari, muchas gracias. Seguro que tú, como muchos de los asistentes, tienes muchas cosas por enseñarnos, ¿no? ¿Sí? Gracias. Bien, Señora. gracias. Gracias, Mari. William, cuéntanos, ¿qué te trajo a esta conversación? Sí, muy buenas tardes para todos. Yo soy ingeniero de productividad del Politécnico Colombiano Jaime César Caballé en Medellín y fui coordinador de ese programa por más de 15 años, ¿cierto? Y ahorita estoy en un programa que es de licenciatura en educación. Entonces, yo siempre me he cuestionado que uno muchas veces cae a los programas como docente y uno no conoce como el tema de la pedagogía porque uno es ingeniero, su formación básica es ingeniería. Entonces es como complicado uno entrar a enseñar sin conocer, o sea, uno lo hace por su naturaleza, por su forma de ser, pero uno dice, yo sí estaré haciendo las cosas bien. Uno no conoce, no sabe si lo está haciendo bien. O sea, uno dice, pues los estudiantes me evalúan bien, como que lo hago chévere porque ellos me evalúan bien, pero ¿sí será que yo sí estoy haciendo las cosas correctamente? Y ahorita que estoy en este programa de licenciatura, en el mismo Politécnico, he estado aprendiendo un poquito de todo este cuento, de todos estos modelos pedagógicos y todo eso, y digo, ve, yo nunca me había interesado como por ellos. Entonces ya me llama la atención cada vez que veo que alguien promociona un movimiento de pedagogía didáctica, yo voy a dar allá. Yo quiero saber cómo cada día ir aprendiendo más y más del tema. Muy bien, muy bien. William, gracias por tu participación. Y lo que tú nos dices me invita a decirles que seguramente cada uno lo está haciendo bien, ¿no? ¿Sí? Cuando nos nace del corazón, cuando es nuestro propósito, ¿cierto?, de vida, cuando es nuestro propósito profesional, seguramente eso que es tan intangible está llegando a las personas con las que nosotros estamos teniendo contacto o estamos acompañando, ¿sí? Y sin que lo veamos, ya de hecho tiene un buen impacto en los demás. Pero nos sobra revisar, ¿cierto? Y aprender de otros. ¿Bien? Bueno, muchas gracias, William. Bueno, yo puedo imaginar que todos ustedes tienen alguna relación con la docencia. Como les decía, bien sea desde el rol, digamos, como tal de docentes, ¿sí? Como también de ser madre, padre o de acompañar a otros. Entonces, en todos estos vale la pena que reflexionemos qué es lo que realmente a cada uno de nosotros nos hace efectivos en esta labor, ¿cierto? Cuando nosotros salimos de una conversación, de una clase y decimos, hoy me fue bien, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros
pudimos lograr en ese momento para que nos sintamos tan satisfechos. Por algo lo estamos sintiendo. Como también habrá otros momentos en que decimos, caramba, creo que hoy me faltó, ¿no? Yo había podido ser mucho más clara, yo había podido hacer una pregunta que los invitara a una reflexión, más bien, en vez de yo empezar a transmitir aquí una cantidad de información para, ¿sí? Para enseñar, ¿no? Como usualmente podemos nosotros hacerlo. ¿Bien? Entonces, lo primero que les quiero transmitir es, cada uno de ustedes tiene unas cualidades que los hacen ser únicos y que los lleva a ser efectivos en esta labor. Hoy quiero invitarlos a que potencialicen esas cualidades, que lo potencialicen con una metodología que lógicamente hoy no vamos a aprender, pero sí quiero dejarles la inquietud para que posteriormente puedan profundizar en qué es eso, cómo puedo yo lograr, digamos, ser apreciativo, ¿no? Bien, que es de lo que quiero empezarles a hablar. Bueno, voy a compartirles una presentación que yo tengo acá. ¿Sí? Porque pues debemos empezar reflexionando, ¿no? Ser docente, ¿qué significa eso? ¿Para qué lo hago yo? ¿Cuáles son los retos de hoy en la docencia? Como bien nos decía Mari, caramba, estamos virtualmente y como hemos escuchado y lo estamos sintiendo, esto llegó para quedarse, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos en este momento? ¿Qué es educar? Y bueno, y de acuerdo a todo esto, ¿cuál es el futuro de los docentes, de aquellas personas que igual nos encanta acompañar a otros, que nos encanta, digamos, propiciar espacios de desarrollo en general? ¿Bien? Entonces, partamos de esa reflexión. Las definiciones que nosotros usualmente encontramos, pues son estas, ¿cierto? ¿Qué es enseñar? Enseñar es presentar de una manera organizada hechos, ideas, habilidades y diferentes técnicas a los estudiantes, a diferencia de formar. Formar, que viene del latín formare y significa dedicarse a crear habilidades o virtudes que no poseía el individuo, que a veces pienso yo que nos coloca como en un lugar como si nosotros realmente fuéramos los que lo lográramos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de enseñar, de formar, pues aquí también los invito a pensar en esa humildad, ¿no? Como ontológica que nosotros podemos tener, de que nosotros no todo lo podemos lograr, que quien lo logra realmente es esa persona a la cual nosotros estamos acompañando. Vamos a hablar entonces de educar, ¿no? De educar en un sentido mucho más amplio, como una guía, como orientar a un individuo para desarrollar facultades intelectuales y morales. Y entonces aquí empezamos a hablar también de competencias blandas, ¿sí? No solamente de las competencias duras. ¿Qué es lo que realmente nos hace efectivos en la vida? ¿Y qué es lo que hace que una persona, digamos, se sienta feliz, se sienta satisfecha, que se realice? Muchas veces no son tanto los conocimientos que yo tengo, sino cómo estoy utilizando esos conocimientos y cómo los llevo a la práctica o los llevo a una toma de decisión, a una solución de problemas o a un servicio, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos involucrando dentro de esta gran labor de, digamos, de educar el desarrollo, no solamente de una apropiación de conocimientos o de técnicas, ¿sí? O el desarrollo de habilidades, si estamos involucrando otro tipo de comportamientos, como una competencia como de comunicación, como de, digamos, de conversación, digamos, de organización, de planeación, etcétera, pues tendremos que empezar a pensar que
quien tiene todas las cualidades para ello es el otro, no solamente nosotros. ¿Bien? Cuando hablamos de prácticas pedagógicas, que hay muchas prácticas pedagógicas, ya les decía, aquí todos seguramente hemos ensayado algo que nos lleva a ser efectivos, ¿cierto? Y si no es una, es la otra. Estamos hablando de todo lo que nosotros hacemos para permitir ese proceso de formación integral en el estudiante, ¿sí? Por eso nosotros enseñamos, comunicamos, socializamos experiencias, reflexionamos desde la cotidianidad, lo empezamos a llevar a la práctica, evaluamos procesos cognitivos y aún pues el relacionarnos, ¿bien? En este momento, pues, la vida nos ha llevado a que seamos también muy creativos, muy innovadores, que no creamos que lo que antes nos servía sigue siendo igual de bueno ahora. No, tenemos que empezar a ensayar. Entonces, dentro de estas prácticas pedagógicas, pues empecemos a mirarlo también desde otras perspectivas, ¿bien? Como para empezar a tocar nuestro tema, les quiero invitar a hacer este pequeño ejercicio a cada uno de ustedes, ¿sí? Perdón. Van a recordar, ¿sí? Dentro de sus X años de vida que cada uno de ustedes tiene, van a recordar una vez en que alguien los apreció y eso influyó en tu vida. Entonces, inicialmente lo van a pensar. ¿Qué ocurrió en esa situación? ¿Quién era esta persona? ¿Qué acciones o conductas te transmitieron su aprecio? ¿Qué fue lo que hizo esa persona para que cada uno de ustedes viera ese aprecio? ¿Cómo te sentiste? ¿Y de qué manera influyó en tu vida este acontecimiento? Tómense un pequeño minutico, ¿sí? Y reflexionan sobre esto. ¿Quién quiere compartir su experiencia? Joseph. Buenas tardes. Hola, hola Sandra Lucía. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, cuéntanos. ¿Cómo están? Bien, Es muy interesante estas reflexiones que usted nos está haciendo el día de hoy. Y quisiera pues, espérenme un segundo, por favor. Quisiera pues contarle, ¿ya me oye mejor? Desde antes te oíamos muy bien. Ah, bueno. Y pues esas reflexiones son como, digámoslo así, rásquese la cabeza y despiértese las neuronas, quién le enseñó, quién lo motivó ¿sí? A participar de estos eventos, a adentrarse en el tema de la docencia. Yo soy administradora de empresas egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Y pues desde que estaba en el bachillerato, la profesora de historia en el Colegio Los Ángeles, en el Colegio María Inmaculada en Armenia, me ayudaba y me decía, mira, vamos a hablar de historia, y me gustaba pues hablar de historia, y ella me enseñaba, y pues a mí me apasionaba pues, y compartía y trabajaba con ella pues en los diálogos, ¿sí me entiende? Porque pues obviamente uno en el bachillerato está pensando en jugar baloncesto, en andar a la calle y todo, pero menos pues como de entrarse en eso. Cuando estaba en la universidad, pues un profesor me dijo, yo necesito una monitora. A mí me sea mi monitor. Y yo me acuerdo que él, por la mañana y por la tarde era la clase. Entonces por la mañana, entonces mi horario era por la noche, entonces me decía, bueno, vamos pues por la mañana a clase. Y me decía, tome nota de todo, absolutamente todo lo que pasa, lo que dicen sus compañeros, porque pues obviamente era a paralelo con mis compañeros de clase en la universidad. Y cuando llegábamos por la noche, 2 jornadas. En la mañana era como los muchachos, y en la noche eran como los adultos, como los grandes, como los que trabajan, como los que ya nos dan una ventajita y todo.
Y él me decía, Sandra Lucía, le regalo el grupo. ¿Cómo que le regalo el grupo? Por Dios, ¿qué es esto? Y de verdad que fue una experiencia muy bonita y fue él quien me motivó, quien me dijo, vamos a hacerlo, me ayudó a perfeccionarme y ya, pues ya, la verdad yo 25, 27 años siendo docente universitaria, trabajo con la Unidad Central del Valle del Cauca en Tuluá, y pues esa ha sido como la experiencia y como ese recuerdo de alguien que me dijo, tú eres capaz de hacerlo y vamos a hacerlo, y no te puedes quedar con una sola cosa, sino que tienes que indagar, tienes que entender que el que tienes allá es otro ser humano igualito a ti, que pasó por el mismo proceso que vienes pasando tú. Entonces aprender con ellos y de verdad que con el tema de la pandemia fue un momento de la noche a la mañana, donde en stand-by usted no vuelve a tocar a sus alumnos, usted no vuelve a sentirlos, usted no vuelve a compartir con él. Mira, te entrego el marcador y pasas al tablero, vamos a hacerlo, yo te voy a acompañar en el tablero, sino que ya aquí es decirle, bueno, el que quiera prender la cámara la prende, y el que quiera participar participa, y el que me quiera contar me cuenta, y todo. Entonces creo que fue un rompimiento muy drástico de pasar de una presencialidad a una virtualidad, a la cual, pues sí, yo tengo mi maestría, la tengo hecha de manera virtual, pero yo nunca me veía con el profesor. Yo hacía los trabajos y los mandaba y me calificaba y hasta luego. Pero ya aquí es adentrarse en esa correlación, en ese diálogo de verlo, de entenderlo y todo. Entonces, pues, creo que esa es parte de mi experiencia. Eso quería compartirles. Gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Me permites hacerte una pregunta? Sí, claro, bien pueda. ¿Qué sientes cuando estás recordando esta situación? Alegría, un poco de nostalgia, en términos de no poder volver a tener esa, como ese alguien aquí parado a mi lado, como a mi sombra, ¿sí me entiendes? Como mi sombra aquí, me dice, usted es capaz de hacerlo, se equivocó, hay que leerse un poquito más a fulano de tal, ojo con el lenguaje, ojo con la escritura en el tablero, porque usted no puede escribir de la misma manera que escribe en el cuaderno, escribe en el tablero. El manejo del lenguaje corporal tiene que ser distinto. Entonces, pues, recuerdo eso, ¿cierto? Alegría de saber que gracias a todas esas orientaciones que recibí en su momento, pues hoy me tienen aquí donde estoy. Cuando sustenté mi trabajo de maestría, quien me lo puso a sustentar me puso así, todo así, me dijo, cuidado con las manos en la gente. Y cuando terminé de sustentar, el director de la maestría me dijo, Sandra Lucía, y dije, cuénteme, doctor. Y me dijo, ¿qué pasaría si yo le dijera que volviera a sustentar? Le dije, ¿usted qué me está hablando? Que no le quedó claro. Y me dijo, usted, su temática es excelente, su temática es perfecta, su recorrido bibliográfico, su recorrido estructural, pero faltó esa Sandra que mueve las manos, que es corporativa, que expresa con las manos, con la cara. Usted está así acartonada, Sandrita, y usted no es así. Hágame el favor de soltar. Y le dije, bueno, doctor, entonces arranquemos pues de nuevo. Y yo me acuerdo que yo volví a presentar mi tesis de maestría como con una facilidad, como con una tranquilidad, que eso me enseñó. También la maestría también me enseñó eso, a que el acartonamiento de ese cartón que está allá colgado, usted tiene que tener como esa inspiración, como esa pasión de que lo que usted hace, lo hace con pasión, lo hace bien, y todo. Entonces, pues, como la experiencia. Ok, Sandra, solo una pregunta y te pido que me la respondas brevemente. ¿Cuál fue como esa cualidad tuya que te ayudó a enfrentar la situación cuando esta persona te dice, coja el grupo, ¿sí? Hágase cargo del grupo? A lo único que le tengo miedo es a manejar. Pero siempre me he considerado como una líder en los grupos, como que arranquemos, de acompañar a otro, de decir, bueno, listo, no nos dé miedo,
vamos a hacerlo, y todo. Entonces creo que tengo una cualidad muy significativa que se llama liderazgo. Vamos a hacerlo, la bendición, o sea, de lo que usted no sabe, quédese calladito, pero de lo que usted sabe y es capaz de desarrollar, pues hágalo. Creo que una condición del docente es ser líder. Muy bien. Y que te lanzas, que te arriesgas, que lo pruebas, ¿sí? Cuando tú dices, no le temo, yo, ¿sí? También de fondo hay como una seguridad en ti, ¿no? Como una fuerza, ¿no? Bueno, ya. Gracias, Sandra, por esta conversación que nos estás permitiendo tener. Pero yo ahora les quiero preguntar, antes de que te vayas tú, ¿cierto? Les quiero preguntar a los demás qué apreciaron en esta conversación, qué apreciaron en Sandra Lucía, cómo la sintieron, cómo la vieron. ¿Qué notaron? Todas las reflexiones son bienvenidas, porque Sí. todo el proceso de aprendizaje y mejoramiento. Claro, no se trata pues de una retroalimentación, pero sí, ¿qué pasó con Sandra Lucía hablándonos de esta situación? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con ella? ¿Quién quiere? Bueno, Sandra, yo te vi que trajiste todas esas emociones, recordando esos momentos. Y ya llegó. Como estamos hablando del tema también de ser apreciados. Entonces es muy bonito traer esos recuerdos y valorar esas personas que nos han ayudado a estar donde estamos Sí, señor, ahora. ya llegó. Entonces me pareció muy lindo y que al principio estabas un poco seria y luego ya te soltaste más y te sentiste muy cómoda hablándonos y te agradecemos compartirnos esa experiencia. Con muchísimo gusto, muchas gracias. Gracias. Gracias, Mari. Yaneida. Gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctora Sandra Lucía? Pues yo la noté pues al principio muy tranquila porque hasta incluso se colocó los audífonos, se acomodó, entonces me pareció que así uno debe ser muy tranquilo, muy fresco para hacer las cosas, pero la sentí muy apropiada de lo que estaba contando y se le notaba la felicidad con la que estaba expresando esos sentimientos que le causaron en su momento la situación que pudo vivir. Y pues ella dice que es administradora de empresas, pero con formación de docentes, mejor dicho. Entonces creo que la invitación es a que nosotros como docentes tengamos la profesión que tengamos, es a seguir fortaleciendo la vocación que se tiene de enseñar a otros, porque no es fácil, no es fácil, que hay que manejar muchas cosas que la doctora María Teresa estaba mencionando, y no todos aprendemos al mismo ritmo, unos aprenden primero que otros, y si tenemos la posibilidad de trabajar con niños, qué belleza, con los niños sí que uno termina aprendiendo más, y con los niños se experimenta el amor sincero, cariñosos. Con los adultos, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con una universidad ahora, porque tuve la oportunidad de trabajar con niños en algunas épocas, y pues se nota la diferencia, porque uno como profesor de universidad, pues sí, usted es el que pone la nota, entonces, mi profe linda, mi profe hermosa, pero ¿cómo voy yo ahí? No, ¿cómo así que yo cómo voy ahí? No entiendo, puntos por no sé qué, entonces me dice, bueno, ni porque usted sea un supermercado, no puntos por todo, no. En cambio, pues con los niños, usted tiene que utilizar otras estrategias. Pienso que uno de docente debe utilizar muchas estrategias antes de llegar al decir no pude con este amigo, no pude con esta niña, con este niño. Entonces, pues muy interesante su experiencia, profe Sandra, y gracias, doctora María Teresa, por la oportunidad de expresarla. Gracias a ti, Yaneida. Sí. Bueno, muchas gracias, Sandra. ¿Listo? Bueno, Sí, miren, para pasar a nuestro tema, ¿cierto? De la apreciatividad, así como nosotros pudimos ver en Sandra como esa emoción, como esa alegría, como ella nos lo expresó, quiero que también cada uno reflexione qué pasó con cada uno de ustedes haciendo el ejercicio,
¿Qué pasó dentro? Cuando yo empiezo a recordar una situación en la que alguien me apreció, lo que despertó en mí, lo que me permitió aprender. ¿Bien? Bueno, de eso que se está despertando dentro de cada uno de nosotros y que se despierta cuando nosotros recordamos, es de lo que yo les quiero hablar hoy, ¿sí? Eso es ser apreciativo, pero como estamos hablándolo, nosotros aquí somos juez y parte, ¿cierto? Nosotros también necesitamos ser apreciados, ¿bien? Si nosotros nos sentimos apreciados, vamos a apreciar también al otro. Entonces, el ser apreciativo casi que se va convirtiendo como en un estilo de vida, ¿sí? El ser apreciativo tiene que ver con ver lo bueno que tienen los demás, ¿sí? Con apreciarlo precisamente, con darnos cuenta de que sí puede, no lo que no puede, ¿cierto? Es como siempre decimos, ver el vaso medio lleno y no el medio vacío, lo que le falta, ¿eh? Cuando nosotros empezamos a tener desde nosotros mismos esta apreciatividad con el otro, empezamos a despertar esta confianza, esta seguridad, estas cualidades, esta sensibilidad en el otro, que es lo que precisamente le permite avanzar, seguir adelante, apropiarse, empoderarse. ¿Bien? Este es un ejercicio más allá, digamos, del contenido como tal de la conversación, solo con un par de preguntas, miren lo que nosotros podemos lograr o lo que podemos despertar en el otro. Si son aquellas preguntas que debemos nosotros hacer, ¿no? Porque también a veces hacemos preguntas que no son las que corresponden. Y nosotros sabemos cuándo hacemos buenas preguntas y cuándo no. ¿Bien? Esto como para introducirles de qué es lo que yo les estoy hablando cuando hablo de indagación apreciativa. La indagación apreciativa es un proceso de diálogo colaborativo que se aplica a todos los niveles y que lo que hace precisamente es despertar lo que nosotros llamamos el núcleo positivo de la persona. El núcleo positivo son sus fortalezas, son sus bondades, son sus dones, ¿bien? Y esto permite descubrir lo que da vida para impulsar el cambio, ¿sí? Es el soporte en donde yo me voy a parar para seguir adelante, ¿sí? Permite ver lo mejor de lo que es y lo mejor de lo que puede llegar a ser. Permite conectar con las fortalezas, promover motivación y crecimiento, co-crear nuevas realidades. Vale la pena decir que la indagación apreciativa se trabaja hace muchísimos años. Pueden ustedes investigar sobre indagación apreciativa. Hay varios autores y hay varios maestros de los que yo también he aprendido, que ya se los voy a presentar y en este momento también quiero honrar, ¿no? Porque con ellos yo aprendí de esto y llegó en un momento en donde yo decía, esto es lo que yo necesito, ¿sí? Ver lo bueno y pararme en lo bueno mío. Uno de los autores es David Copperrider, ¿cierto? Que creó la metodología que se enfoca en las fortalezas humanas, ¿sí? Es un cambio, permite un cambio desde, en vez de diagnosticar al ser humano, ¿sí? Pasar de lo que está mal con el ser humano a lo que está bien con el ser humano. Este cambio impulsa a través de potenciar las fortalezas para convertirlas en hábitos, enfocándose en el núcleo positivo de una persona, grupo o sistema. Lógicamente que aquí lo importante es como empezar a desarrollar esa mirada apreciativa, porque como seres humanos somos fruto también de un proceso anterior, de educación, de una cultura, etcétera, en donde sin darnos cuenta aprendimos una serie de comportamientos o una serie de creencias frente a las diferentes situaciones, ¿cierto? Entonces, empiezo también diciéndoles que para ser apreciativos tenemos que empezar a desarrollar esa mirada apreciativa, que es lo que yo les digo que se convierte como en casi que en una filosofía o un estilo de vida, ¿no? Apreciar es valorar el acto de reconocer lo mejor en las personas y en el mundo que nos rodea. Esa es la primera como cualidad para desarrollar la mirada apreciativa. La segunda, indagar. Plantear preguntas con un rigor que va más allá de tan solo preguntar,
estando abierto a descubrir nuevos potenciales y posibilidades. Cuando hacemos preguntas, es más pensando en el otro, no pensando en lo que yo necesito, sino es el proceso que lleva a la otra persona, que es diferente al mío, ¿no? Y que parte del reto que tenemos como docentes, y repito que también como acompañantes de otros, es eso, ¿no? Que no es desde lo mío, es desde el otro, ¿bien? Y la tercera cualidad es dialogar, que ya tiene que ver con el intercambiar puntos de vista y visiones personales y colectivas, donde ya sabemos, no solo yo tengo la razón, ¿bien? Bueno, ser apreciativo entonces es sentir, pensar, hablar y actuar y relacionarnos a partir de la elección consciente de percibir, reconocer y amplificar lo valioso y significativo de las personas, los sucesos y las cosas. ¿Cómo podemos practicar la cualidad de apreciar? Reconociendo lo mejor primero de mí mismo, ¿sí? Lo que yo no puedo dar, lo que yo no tengo dentro de mí. Entonces, vale la pena que yo primero que todo aprecie lo que yo soy, lo que yo tengo, para luego apreciar las personas y el mundo que nos rodea. Afirmando las fortalezas, los valores, los éxitos y el potencial, acogiendo, respetando, hallando significado, valorando y agradeciendo, siendo conscientes de lo que nos da vida, ¿sí? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Qué es lo que mueve al otro? Que en todos es muy diferente, ¿bien? La segunda cualidad tiene que ver con hacer preguntas, que es indagar para generar diálogos apreciativos, para cuestionar suposiciones y reorientarlas, pensar colaborativa y estratégicamente, explorar acciones productivas y responsables, co-crear y diseñar el futuro y generar nuevas posibilidades. A veces es mejor hacer una pregunta que dar una respuesta, una información, o caer en la tentación, ¿cierto?, de dar consejos, por ejemplo. ¿Por qué mejor una pregunta? Porque llevamos al otro a que de él mismo surja la solución basado precisamente en sus fortalezas. El proceso de indagación apreciativa tiene este modelo de las 5Ds. Es un proceso que nos invita precisamente a que primero cada uno defina un tema que queramos, por ejemplo, ver, tratar, ¿no? Luego entonces nosotros descubrimos, ¿sí? Una vez que se define ese tema, empezamos a mirar qué es lo que da vida para luego soñar cómo podría ser, diseñar cómo debería ser y llegar al destino de cómo será. Bien, pero todo esto lo hacemos con nuestro estudiante, con nuestra persona que estamos acompañando. Sobre esto tendríamos que profundizar mucho porque cada una de las Ds que les estoy presentando tiene todo un proceso y una metodología. Bien, ¿cómo podemos entonces empezar a aplicar esta apreciatividad? Pues lógicamente, como les he venido diciendo, valorando en cada uno de nuestros estudiantes sus fortalezas, reconociendo lo mejor de cada uno de ellos. Cuando damos una retroalimentación, cuando necesitamos, entre comillas, como digo yo, corregir, ¿no? ¿Cierto? Pues entre comillas, pues mejor hablar de las fortalezas para que el otro tome la seguridad necesaria para enfrentar lo que necesita cambiar. Afirmando las fortalezas del pasado y el presente como ser individual y como grupo de clase, percibiendo las cosas que como grupo de clase les dan vida, ¿sí? Salud, vitalidad, excelencia, y empezar a desarrollar rutinas en las que se dé la bienvenida en el salón de clase, ¿sí? Respete, reconozca, incremente el valor, agradezca, afirme que son un grupo de estudiantes con fortaleza. Bueno, aquí hay otras como sugerencias. ¿Ustedes han alguna vez en su vida escucharon hablar de la oveja negra?
¿sí? Que de pronto dice, ay, es que usted es como, usted es la oveja negra de la familia, usted es la oveja negra, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, ¿sí? Aquí fíjense que empezamos a hablar de eso que nos hace también diferentes, ¿no? En contraposición, el que es demostrar. ¿Y cuáles son las características de cada uno? ¿Sí? ¿Qué hace que sea la oveja negra? ¿Qué hace que sea el demostrar? ¿Y desde dónde lo estamos viendo? ¿Quién es el que lo está considerando la oveja negra? ¿Quién es el que lo está considerando el demostrar? Pues soy yo, ¿cierto? Quien estoy viéndolo, quien estoy desde mis supuestos, desde mis creencias, estoy considerando lo que debe ser o lo que no debe ser en el otro. ¿Bien? Esto me lleva a hablarles de la profecía de autocumplimiento. ¿Ustedes han escuchado hablar del efecto Pigmalión? ¿Sí? De pronto, algunos de ustedes sí han escuchado hablar de eso, que tiene que ver con apreciatividad. Entonces, aquí brevemente vamos a ver este video para que complementemos la corta explicación que les estoy dando con lo que es indagación apreciativa y dónde nace la indagación apreciativa. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Aquí para seguir reflexionando nosotros. ¿Ves en tu alumno ese árbol robusto que será en un futuro? Y estos son los maestros de los que yo he aprendido esta metodología: Miriam Subirana, David Copperwriter y Félix Viloria. Bueno, cuéntenme un poquito, hasta aquí cómo van, qué preguntas tienen. Si les ha parecido interesante lo que estamos conversando y que pues todavía hay mucho para profundizar y para conversar y para practicar, ¿cierto? Invito a Norma a que les hable del curso, ¿cierto? Que la escuela está organizando. Claro que sí, María Teresa, muchas gracias por darme la palabra. Pues yo, ¿qué les puedo contar? Nosotros desde la Escuela Colombiana de Ingeniería, a través del Laboratorio de Liderazgo, estamos interesados en ampliar este y otros temas que tienen que ver con esta charla, y estamos ofreciendo el curso de herramientas de liderazgo, comunicación y trabajo grupal en aulas de clase.
Este curso se va a desarrollar durante el mes de junio, a finales de junio, entre el 22 de junio y el 10 de julio. Los martes de 6 a 8 y media y los sábados de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana. Entonces, los estamos invitando para que ingresen a la información del curso. En este momento yo me dispongo a dejar la información en el chat del curso, de esta charla, para que todos tengan acceso. El curso tiene un costo de 290.000 pesos por participante y tenemos pronto pago hasta el próximo 8 de junio, que es el 5% de descuento. Entonces, pues para invitarlos a participar de nuestro curso para que puedan ampliar acerca de toda esta valiosa información que nos está compartiendo María Teresa. Gracias, Norma. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Sí, eso les iba a decir a nuestros participantes, que si alguno quiere intervenir, tiene alguna pregunta o quiere compartirnos algo. Ya Neida tiene levantadita la mano, pero no sé si se quedó. Tenemos Ay, no, qué pena, se me quedó levantada ya la bajo, qué pena, discúlpeme. Tranquila. Diana Rincón en el chat nos dice: la empatía hacia el otro hace que seamos más consecuentes con nuestros actos y acciones hacia los demás. Sandra Lucía dice: qué disertación tan significativa, muchas gracias. Y Leonardo nos pregunta qué costo tiene el curso. Eso es lo que tenemos compartido en nuestro chat. Entonces, procedo a dejar la información del curso. No sé si alguien quiere hacernos algún aporte. Bueno, vale la pena decir que la apreciatividad la podemos aprender, ¿no? Y que, como dice Diana, pues tiene que ver también con la empatía, ¿no? De la cual hablamos tanto, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cómo sabemos nosotros realmente que somos empáticos? ¿Sí? ¿Cómo sabemos nosotros que sí nos estamos poniendo en el lugar del otro y que estamos comprendiendo sus necesidades y que no lo estamos haciendo desde mis necesidades o desde mis creencias, ¿no? Entonces, eso es lo interesante y que se convierte casi que en un proceso muy personal de cada uno de nosotros para posicionarnos frente al otro o frente a los otros. ¿Bien? Muchas gracias por haberme escuchado. Quedan cordialmente invitados al curso. Muchas gracias a ti, María Teresa. Les estaremos enviando a cada uno de ustedes la grabación de esta charla para que la tengan como material de consulta. Muchísimas gracias por su participación y esperamos poder contar con ustedes en otra oportunidad. Muchas gracias.